Él es fiel. Yo tengo un Dios fiel, tengo un Dios que me sostiene. ¿Cuántos creen que tienen a un Dios que los sostiene? Diga, Dios es mi sustentador. Vamos, dígalo más fuerte, Dios es mi sustentador. Diga, Dios es mi proveedor. Dígalo de nuevo, Dios es mi proveedor. Y cuando decimos que Dios es nuestro proveedor, mis amados hermanos, estamos hablando de un tema recurrente y un tema que cada cierto tiempo debemos, no sé si usted, pero yo debo luchar con esta área, ¿no? Porque es descansar, se trata de abandonarme, y cuando digo abandonarme no estoy hablando de negligencia, estoy hablando de soltar las riendas, de saber que hay un ser superior a mí que tiene las riendas de mi vida y Él provee. Y cuando hablamos de provisión, estamos hablando de una palabra compuesta que es ve con anticipación. Cuando hablamos de proveer, es Él ve anticipadamente. Y Él se encarga de las cosas de manera anticipada, porque Él ve con anticipación. Provisión. Diga, Él ve con anticipación. Entonces, nuestro Dios no es un padre negligente que espera que se le acaben los pañales al niño para salir corriendo. ¿A cuántos les ha pasado? Provee. Y cuando hablamos de provisión, estamos hablando de una palabra compuesta que es ve con anticipación. Cuando hablamos de proveer, es Él ve anticipadamente. Y Él se encarga de las cosas de manera anticipada, porque Él ve con anticipación. Provisión. Diga, Él ve con anticipación. Entonces, nuestro Dios no es un padre negligente que espera que se le acaben los pañales al niño para salir corriendo. ¿A cuántos les ha pasado? Y a veces no es que seamos negligentes, es que se nos escapa de las manos, nos sorprende. No es que siempre pase, pero a veces nos pasa, ¿no? Pero nuestro Dios, el omnisciente, el que todo lo sabe, no le pasan esas cosas. Él ve con anticipación. Y la palabra proveer es una palabra compuesta que viene de su etimología viene de provider y significa etimológicamente ver con anticipación o preparar con anticipación. Ese es el origen etimológico de la palabra, ese es el significado etimológico de la palabra. Él prepara las cosas con anticipación. Él sustenta, Él ve lo que va a pasar y Él tiene el control anticipadamente. Entonces, si yo creo en un Dios que es mi sustentador, de que pasen las cosas, el que sabe todo y que tiene mi vida en sus manos, entonces estamos hablando de otro nivel, diga, otro nivel, de otro nivel. Pero no sé si a usted le pasa, pero a mí sí, que hay momentos en los que uno lucha con esto, ¿no? Porque el que ve con anticipación es Él. Y uno como que, Señor, pero no me puedes, déjame asomarme un ratico para yo también ver. Porque la seguridad a veces uno la tiene cuando ve, como Tomás, ¿no? A veces como Tomás uno necesita ver. Uno necesita, Señor, ajá, yo estoy tranquilo, pero no, mentira, no estás tranquilo nada. Tú quieres ver. ¿No les ha pasado? Oye, Señor, la cosa está apretada, pero yo sé que tú tienes el control, pero ¿será que tú me puedes
mostrar un poquito, a ver, para yo tener la seguridad de cómo va a desencadenar esto, de cómo va a ser este desenlace. A veces queremos ver por adelantado, pero resulta que nosotros no tenemos ese poder. El que tiene el poder de ver por adelantado es el que todo lo sabe. Es el omnisciente, el omnipotente, el Shaddai, Adonai. Amén. El todopoderoso. Él es el que tiene ese poder. Y nos toca a usted y a mí descansar en Él. En Filipenses 4, versículo 19, y quiero que nos pasemos por promesas bíblicas al respecto. Vemos en Filipenses 4, 19, dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Señor, pero es que estoy pegado. Señor, pero es que no tengo. Señor, pero es que tal cosa. Hermano, la palabra del Señor dice: mi Dios pues suplirá. ¿Qué? ¿Qué suplirá? Todo lo que os falta conforme a sus riquezas. No es conforme a mi entendimiento, no es conforme a mi riqueza, no es conforme a mi visión, no, es conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cuántos se pueden sentir seguros de eso? Diga: mi Dios suplirá. Vamos, diga: mi Dios suplirá. Y es que en estos momentos que nos llega una escasez, o que nos llega una dificultad económica, que nos llega una sequía, como les llamamos algunos. Mira, pero es que no ha caído en una agüita. Bueno, ya cayó una agüita anteayer, ¿no? Está empezando a caer agüita para algunos, literalmente. Pero ha estado fuerte. ¿A cuánto les parece que este trimestre económicamente estuvo apretado? ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que sí, hermano? O sea, no soy yo nada más el de la... No, ha estado apretado, hermano. Hermano Carlos, ¿verdad que sí? Está ruda la cosa. Pero yo tengo una promesa, y es que mi Dios suple todas las cosas necesarias conforme a sus riquezas en gloria. Yo tengo una promesa en el Salmo 37, 25, que es que el salmista dijo: yo he sido joven y he envejecido, y nunca he visto a un justo abandonado, ni a su descendencia mendigar pan. Nunca he visto a un justo desamparado, dice esa versión, ni su simiente que mendigue pan. Dice esa versión, ni su simiente que mendigue pan. No hay justo desamparado, no hay justo que su descendencia mendigue pan. Dijo el salmista, dijo: yo no he visto nunca a un justo desamparado, ni a su simiente que mendigue pan. O sea que tenemos un amparo. O sea que usted y yo, diga, usted y yo no estamos desamparados. Usted y yo tenemos a un amparo. Usted y yo tenemos un refugio. Usted y yo tenemos una fortaleza. No estamos, diga: no estoy desamparado. No estoy desamparado. No he visto a un justo abandonado. La versión dice: no lo he visto abandonado. No hay justo abandonado. No hay justo que su simiente mendigue pan. ¿Cuántos dan gloria a Dios? O sea que eso de que los cristianos mendigando pan, y ahí vamos a ponernos duros, ¿no? Un cristiano, ahorita vamos a ver los principios. Ahorita quiero que nos pasemos por la promesa, rapidito, así. Pero entonces, un hombre justo, un hijo de Dios, sus hijos no pueden andar mendigando pan. Es como que si usted ve a mi hija, este es el que va el día de mañana tocando puerta por puerta. ¿Me puedes dar un pancito para comer? A veces parece que está mendigando pan, no, pero es que ¿me puedes dar un pancito para comer? Que me duele la barriga del hambre. Y a lo mejor alguien dirá aquí: bueno, a mí me ha pasado. Y yo debo decirle
no es lo que dice la Biblia. Pero aquí hay una promesa. Y dice que los hijos del justo, hasta donde el salmista tenía uso de razón, dice el salmista, mire, yo he envejecido y hasta donde yo tengo uso de razón, yo no he visto a justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y creemos que esta es una palabra inspirada por Dios, amén. O sea que su hijo, mi hijo, nuestra descendencia, no son de los que mendiga pan. ¿Cuántos dicen amén? El Salmo 23:1, un salmo muy conocido, un versículo muy icónico. ¿Cómo dice el Salmo 23:1? Jehová es mi pastor. Vamos, Jehová es mi pastor y Jehová es mi pastor y nada me faltará. Vamos a agarrar la última parte. Diga, nada me faltará. Vamos a decirlo de nuevo, nada me faltará. Aunque lleguen momentos de dificultad, diga yo, nada me faltará. ¿Cuántos lo creen, hermano? ¿Cuántos creen en ese Dios proveedor que ve con anticipación tus necesidades y las mías? ¿Cuántos creen que ese Dios pelea por nosotros y tiene cuidado de su pueblo? Ese es el Dios que te cuida. Ese es el Dios que provee para ti y para mí. En el Salmo 34:10, los leoncillos padecen necesidad y tienen hambre, los leoncillos. Pero los que buscan al Señor no carecen de bien alguno. Miren cómo dice esta versión. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que al Señor no carecen de bien alguno. Miren cómo dice esta versión. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Diga, los que buscan a Jehová. Vamos, diga, los que buscan a Jehová. Vamos de nuevo, los que buscan a Jehová no tienen falta de ningún bien. Vamos, diga, yo no tengo falta de ningún bien. Vamos, decláralo. Y cuando digo decláralo, es declara la palabra. No estoy diciendo que te pongas a declarar cosas raras, no. Declara la palabra. Profesa la palabra. Declara la palabra. Diga, no tendré falta de ningún bien. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes? A ese Dios proveedor. Gracias, dile gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Y algunos dicen, Dios aprieta pero no ahorca. ¿Han escuchado ese dicho, no? Dios aprieta pero no ahorca. Son dichos populares, ¿no? En Mateo 6, versículos 31 y 32 dice, no os afanéis. Mateo 6, 31 al 32. No os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Diga, mi Padre sabe lo que necesito. Diga, mi Padre sabe lo que yo necesito. Si su Padre sabe lo que yo necesito, si su Padre sabe lo que usted necesita, ¿será que su Padre se hace cargo de ello? Amén. No es que Él sabe lo que usted necesita para ignorarlo, para castigarlo, no. Él sabe lo que usted y yo necesitamos. Por eso dice, no se afanen, no se angustien, no se preocupen, porque nuestro Padre sabe lo que usted y yo necesitamos. Amén. Tenemos un Padre que conoce nuestras necesidades y por eso es un proveedor. Nuestro proveedor, Él ve con anticipación, Él sabe lo que usted y yo necesitamos. En Éxodo 16:4 vemos cuando el Señor le dijo en el desierto, los israelitas estaban quejándose
de la escasez en el desierto, nos hubiésemos quedado en Egipto comiendo de la olla y aquella comida en Egipto. Entonces el Señor le dice: yo voy a hacer llover alimento del cielo para ustedes. Fíjense el Dios proveedor del que estamos hablando. Un Dios que en medio del desierto hace llover maná. Yo haré llover pan del cielo. Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Con esto lo pondré a prueba para ver si siguen o no mis estatutos. Y seguimos viendo al Dios proveedor. Y ahora vamos a ver en Génesis 22, del 7 al 8. Y estuvimos viendo este episodio y lo vamos a continuar viendo el jueves que viene. ¿Sí? Estamos viendo a Abraham y a Isaac, su hijo. Van caminando. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Dios proveerá cordero para el holocausto. Y hemos entonado un corito, no sé si ustedes lo cantaron alguna vez. Ahí está la leña, también el fuego, y el corderito, ¿dónde estará? Lo hemos cantado. Bueno, se me cayó la cédula, está bien. Ahí está la leña, también está el fuego, dijo Isaac. Oye, todo está listo, pero yo aquí como que falta lo principal. ¿Dónde está el cordero? Sabemos el episodio que él era el cordero. Pero Abraham lanzó una profecía y dijo: Dios se proveerá. Y esa Dios se proveerá o el Señor proveerá, en el original dice algo así como Adonai Jireh. Cuando dice el Señor proveerá o Dios se proveerá, es donde aparece la famosa palabra Jireh. Eso se proveerá, es ahí en Génesis 22 donde aparece la palabra Jireh. Y dice Adonai Jireh. El Señor de todo es Adonai. Y dijo Jireh. Adonai Jireh. Es decir, Dios proveerá. Y hemos agarrado esta frase, o hemos agarrado esta palabra Jireh, se llama Jireh. Porque Jireh se asocia con el Dios. ¿Y sabía usted que este es el único versículo en la Biblia en donde aparece esta palabra como Dios proveedor? Es decir, el único versículo en donde aparece Jireh como Dios proveedor es aquí. Entonces, por ahí hay algunos estudiosos que dicen: mira, se ha mal utilizado la palabra. ¿Por qué se ha mal utilizado la palabra? Creo que por allá hay otro sitio donde aparece, pero este es el sitio donde aparece con más claridad. Adonai Jireh, es decir, Dios provee, Dios proveerá. Porque está hablando de una provisión de un cordero sustituto. O sea, la provisión de ahí de Génesis 22 es la provisión de un cordero sustituto. De el sustituto que iba a tomar el lugar del que iba a ser sacrificado. Entonces, esa palabra Jireh, de Dios proveerá, habla de que Dios proveyó al cordero sustituto que quitó o que quita el pecado del mundo. Esa palabra Jireh habla específicamente de un Dios sustituto un Dios que provee el cordero sustituto. El cordero sustituto, proféticamente hablando, estaba hablando de Jesucristo, el cordero que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces,
hablamos de Jehová Jireh para hablar de Dios proveedor. Todos dicen amén. Entonces, hablamos de Jehová Jireh para hablar de Dios proveedor, y resulta que la connotación bíblica de Jehová Jireh es Dios proveyó para pagar el precio por mis pecados. Dios proveyó el precio para mi redención. Dios proveyó para sacarme de la esclavitud. Dios proveyó para que yo no fuese el crucificado. Dios proveyó para mi vida eterna. Dios proveyó para la salvación. Amén. Esa es la connotación real de Jireh. Jehová, nuestro Dios, es un Dios proveedor, mis amados hermanos. Y hemos visto, y si yo sigo leyendo versículos que hablen de la provisión de Dios, estoy seguro que puedo continuar por un largo rato, y probablemente esa sea toda la predicación. Leer las promesas de provisión de Dios, porque hay muchas. Y si nos ponemos a leer los episodios, así como leí el de Éxodo, los episodios donde Jehová proveyó, leeríamos el de Elías, leeríamos el de Eliseo, leeríamos todas las historias de la Biblia donde Dios proveyó. Y es que indudablemente lo que quería que vieran a manera de introducción es las promesas poderosas de Dios, y que recordemos que nuestro Dios es un Dios que ve con anticipación nuestras necesidades y se encarga de ellas. Amén. Ahora, mis amados hermanos, eso es una gran realidad. Pero probablemente usted se dio cuenta que cada una de estas promesas tenían ciertos condicionantes. No sé si usted se dio cuenta que cada una de estas promesas tenían ciertos condicionantes. No sé si usted se dio cuenta que a veces agarramos estas promesas y nos emocionamos, pero de repente decimos, pero ¿por qué mi hijo sí está mendigando pan? Y tenemos el caso entonces de la hermana que dice, yo sí mendigué pan. O tenemos el caso de la persona que dice, yo sí. La Biblia dice que no hay justo desamparado, pero yo sí he estado desamparado. Ok. O hay dos cosas. O la Biblia es una palabra de mentira, o usted está haciendo algo que no está alineado a la Biblia, y por eso es que no se está cumpliendo la promesa en usted. Y por supuesto, nosotros nos vamos a ir por la segunda opción, porque nosotros creemos con firmeza que la Biblia es la palabra de Dios, la que permanece para siempre. Amén. La palabra viva y eficaz es la palabra de Dios. Amén. Entonces, si alguien dice, no, bueno, yo sí pasé trabajo, o yo sí tal cosa, digo, bueno, hermano, al que vamos a cuestionar es a usted, no a la Biblia, ¿yo? Y realmente cuando nos cuestionamos, vamos a ver que cada uno de esos versículos que leímos tiene ciertos condicionantes. Por ejemplo, leímos el Salmo 37, 25 y dijimos, he sido joven y he envejecido y nunca he visto un justo desamparado ni a su simiente. El salmista dijo, nunca he visto un justo. El condicionante es justo. Una persona justa, es decir, una persona que camina en integridad. Se habla de la coraza de justicia, ¿verdad que sí? Se habla de la coraza de justicia, es decir, una especie de una parte de la armadura, una especie de blusa o chaleco antibalas que nos protege de cualquier ataque en esta zona donde están los órganos vitales. Esa protección es una vida de justicia, es decir, una vida de integridad. Personas que caminan con rectitud delante de Dios. Personas que no se placen del mal. Personas que no son partícipes de la injusticia, sino que defienden la justicia y tratan de vivir su vida rectamente. ¿Cuántos justos hay aquí? Y va a decir, bueno, no hay justo ni a un uno, no hay quien haga lo bueno.
no hay nadie va a levantar la mano. Porque hablando del término absoluto, realmente no hay justo. Hablando del término absoluto. Pero aquí no se está hablando del término absoluto, se está hablando de una vida en integridad. De gente que obedece, de gente que sus pasos van por caminos de rectitud. Gente, por consecuencia, que sigue a Dios y que obedece a Dios. Y por supuesto podemos decir, bueno, fuimos justificados, ¿ok? Pero la justificación en Cristo es una posición y la justicia de la que estamos hablando es algo vivencial que debe depender una de la otra. La justificación debe dar por consecuencia una vida en justicia, amén. Una vida en rectitud, una vida en integridad. Aquí estamos hablando de esto. Nunca he visto a un justo. Si he estado desamparado, tienes que revisar entonces tu vida de rectitud. Tienes que revisar tu integridad. ¿Será que tú estás siendo partícipe de la injusticia? ¿Será que tú te complaces de la injusticia? ¿Será que eso que tú permitiste y que aplaudiste y que te reíste, será que eso estaba bien? ¿Será que eso que tú le aplaudiste porque era hijo tuyo está bien? ¿Será que eso de lo que tú te hiciste la vista gorda porque era un familiar tuyo sin importarte el daño y la injusticia? Pero como era familia tuya, tú sí te hiciste el loco. ¿Será que eso está bien? ¿Será que eso fue íntegro? ¿Será que eso fue justo? Y tú te hiciste de la vista gorda y hasta te reíste porque no era contigo. Oye, no está bien. Bueno, y tienes la respuesta. Porque estás mendigando pan. Porque el salmista dijo, he envejecido y no he visto a justo desamparado. Ahí está el condicionante, una vida de rectitud, una vida de integridad, una vida a favor y en pro de la justicia. ¿Cuántos así hay aquí? Antes, hermano, que sea por fe, hermano, diga amén. ¿Cuántas personas íntegras hay aquí? Que caminan en rectitud, o por lo menos lo intentamos, amén. Que caminan en obediencia a Jesucristo. Entonces la promesa, si usted es uno de esos, la promesa se activa. ¿Se dieron cuenta que está condicionada? ¿Se dieron cuenta de la condición de la promesa? Entonces decimos, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, amén. Tienes que ser justo. Amén, sí es amén. Sí es amén, pero hay una condición. Vamos a ver el Salmo 23:1, el más famoso, ¿no? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando dicen amén, digan nada me faltará. Dígalo 3 veces, nada me faltará, nada me faltará. Ahora la pregunta es, ¿Jehová es tu pastor? La pregunta o el condicionante es, Jehová debe ser tu pastor. ¿Vieron el condicionante? Pero a veces lo tomamos como algo romántico y decimos, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero somos unas cabras locas. Que les gusta saltar y hacer lo que le da la gana. Más desobediente no hay. Pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me está faltando? Dice la Biblia, Jehová es mi pastor. Y el salmista, antes de ser rey, hablando de David, fue pastor de ovejas. Y él sabía lo que implicaba la relación de un pastor con sus ovejas. Dice la Biblia que el salmista defendía de osos y de leones a las ovejas. Es decir, que un pastor
era alguien que cuidaba, protegía. Es decir, que un pastor era alguien que cuidaba, protegía, que velaba por el bienestar y guiaba a pastos, es decir, alimentaba y protegía a su rebaño. Pero ¿saben algo? Las ovejas de otro rebaño son cuidadas por otro pastor. Las vacas no son pastoreadas porque no son ovejas, son arreadas. Y así con cada tipo de ganado es distinto. Si usted no es oveja, no puede decir que tiene un pastor. Si usted es una vaca, usted tiene un arreador o alguien que va a ir detrás de usted con un látigo dándole. Entonces no aplica para una vaca decir Jehová es mi pastor. ¿Verdad que no aplica para una vaca? No, porque primero para ser pastoreado necesita ser oveja. Y dice la palabra del Señor que sus ovejas oyen su voz y lo... Es decir, si usted y yo somos ovejas de Dios, ¿cuántas ovejas de Dios hay aquí? Somos personas que seguimos la voz de Dios. Somos personas que reconocemos su voz, reconocemos su palabra y le obedecemos. Somos personas que le seguimos en obediencia y nos dejamos pastorear. Es decir, no andamos como cabras locas, saltando y haciendo lo que nos da la gana, no. Andamos en sujeción al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? Si esa es la situación, yo puedo decir, diga, nada me faltará. Vamos, dígalo, no, nada me faltará. En letras pequeñas abajo, no aplica para cabras locas. ¿Correcto? ¿Verdad que sí hay que poner allá abajo? No aplica para cabras locas, porque aplica para las ovejas de Dios, porque Jehová es mi pastor. Ese es el condicionante. ¿Cuántos dicen amén? Seguimos leyendo los versículos que leímos y vemos que el salmista de luego dice: los leoncillos en el 34:10 padecen necesidad y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no carecen de bien alguno. ¿Cuál es el condicionante? Los que buscan del Señor. Es decir, las personas que se esfuerzan por obedecerle, las personas que se esfuerzan por tener relación con Él, las personas que se esfuerzan y le dan prioridad a Él. Dicen los que buscan al Señor. No carecen de bien alguno, fíjense. Los que buscan a Jehová, los que le buscan a Él. ¿Cuántos saben que en Él tenemos todo? Entonces no busques por más ningún lado, hermano. Busquemos cada día más de Él, amén. Fortalezcamos más nuestra relación con Él. Pongamos nuestra vida cada día más dependiente de Él. Busquemos su rostro, busquemos su palabra, adentrémonos en su presencia. Ese condicionante, la aprobación del presidente, la aprobación del alcalde, la aprobación de X o Y personaje. Hay gente que busca más la fama, hay gente que busca más llenar su ego, hay gente que busca otras cosas y tú dices, no, eso no es buscar a Jehová. O sea, tú no estás yendo por el camino de Él, tú estás totalmente contrario, aunque digas que sí lo estás buscando. Pero todo lo que estás haciendo no corresponde a lo que Él ha dicho, entonces no puedes decir que le estás buscando. Muchas veces buscamos otras cosas y le damos prioridad a otras cosas y después preguntamos, ¿por qué estamos quebrados? ¿Por qué estoy así? ¿O por qué estoy asado?
¿Estamos buscando a Dios primeramente? ¿Estamos buscando su reino? Y ahí desembocamos en Mateo 6, ¿no? Porque dijimos que nuestro Padre Celestial, Mateo 6, 31 y 32, dice, no te afanes, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. O sea, te está dando una promesa de que descanses, de que tu Padre ve con anticipación, Él sabe lo que necesitas. Y luego dice, buscad primeramente, el 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, todas estas cosas os serán añadidas. El condicionante de la promesa. Busca primeramente. Pero no sé si a usted le pasa que cuando la cosa se pone más difícil, uno empieza a buscar otras cosas. Cuando la cosa empieza a apretar más, uno en vez de buscar más de Dios, hay gente que empieza a buscar otras alternativas que terminan desenfocándoles, que terminan poniendo su mirada en otras cosas que precisamente no obedecen al reino de Dios y a su justicia. Mis amados hermanos, no te afanes. Tu Dios, nuestro Dios, sabe de lo que tienes necesidad. Busca como prioridad su reino y su justicia. Y tenemos la promesa de que todo será añadido. Amén. ¿Cuántos lo creen? Es importante entender que tenemos a un Dios proveedor, pero también es importante que debemos cumplir con ciertos parámetros para que esas promesas de provisión estén activas en nuestras vidas. Y yo quiero que vayamos al primer versículo en Filipenses 4, 19. Nos detengamos un poco allí, porque este versículo es muy interesante. Dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿Lo leyeron? Ahora vamos a leer a partir del versículo 10. Filipenses 4, versículo 10. Y vamos a ver un poco el contexto de este versículo famoso. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Han leído el versículo 13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Pero el 12 no es tan famoso. El versículo anterior, el 12, no es tan famoso. ¿Por qué será que no es tan famoso? Porque el apóstol Pablo dijo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, para estar saciado y para tener hambre. Oye, no, eso no me gusta mucho. Para tener abundancia como para padecer necesidad. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo cambia el sentido, no? Cuando leemos el versículo en su contexto. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia,
vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Cuando vemos el contexto de este versículo famoso, que es que mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta, vemos varias cosas. Y hay algo que salta a la vista, y es que la iglesia de los Filipos, la iglesia de los filipenses, esta gente fueron los únicos que patrocinaron el primer viaje de Pablo, el primer viaje misionero de Pablo. Dice, ustedes fueron los únicos que contribuyeron para mi viaje. Lo leyeron, ¿verdad? Les está hablando en un contexto de gente dadivosa. Está hablando en un contexto de gente que no espera que le pidan, sino que es gente que está contribuyendo y gente que está sumada a dar en pro de la obra. ¿Lo vieron? Ok. No eran tacaños. No eran pichirres. No eran pichirres. No había que echarle aceite en los codos. Hay uno que hay que aceitarlo, hermano. Hay otros ni que los aceiten porque no le llegan los brazos. Lo conocemos popularmente como Barney. Bueno, esta gente no estoy hablando de nadie aquí, ¿verdad que no? Estoy hablando del antónimo de la gente de los filipenses, el antónimo de los filipenses. Porque ellos, dice el apóstol Pablo, fueron los que contribuyeron, y dicen que mandaron una y otra vez, lo leyeron, dicen, al principio de la predicación del evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros. Aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, le dice el apóstol Pablo, no es que le estoy pidiendo, no, ahorita tengo todo. Gracias a Dios porque me llegó lo que me mandaron de Epafrodito. Entonces, en el contexto de que mi Dios suplirá pues todo lo que os haga falta conforme a su riqueza en gloria, está en un contexto hablándole a gente dadivosa. Eso pudiese ser un condicionante. Es una promesa. Pero hay otra cosa, y es que dicen algunos historiadores que es que la iglesia de los filipenses en esta última ofrenda se botaron. Se botaron tanto que quedaron pegados ellos. Eso dicen los... Se botaron. Se botaron tanto que quedaron pegados ellos. Eso dicen algunos historiadores. O sea, dicen que ellos estaban tan sumados a la obra de Dios que se botaron con la última ofrenda, tanto así que ellos quedaron con algunas carencias. Y en ese contexto, Pablo le dice, mi Dios suplirá todo lo que os falta. O sea, porque ustedes dieron para la obra y se quedaron con carencias, pero mi Dios pues suplirá. Ojo, eso es una hipótesis histórica, ¿no? Esa es una hipótesis histórica que dice que los filipenses se quedaron fallos. Y en ese contexto el apóstol Pablo le dice, bueno, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
¿Cuántos creen en ese Dios proveedor? Y fíjense que dice todo lo que os haga falta. Y no dice conforme a mi pensamiento, dice conforme a sus riquezas en gloria. Y le está hablando de que va a proveer todo lo que os haga falta. Pero el criterio de la provisión, mi criterio, el criterio de su provisión son sus riquezas en gloria. Y esto puede significar muchas cosas. Muchos pueden decir, bueno, nuestro Dios es el dueño del oro y la plata, Él es el que tiene todo. Es decir, Él nos va a proveer diamantes, oro, plata, dólares. ¿Cuántos dicen amén? Amén, oye, pues. Amén, Señor. Sin embargo, aquí está hablando de un criterio, esas y las riquezas que el Señor nos ha mandado a atesorar. Cuando vemos las riquezas que Él nos manda a atesorar, cuando Él nos ve y nos exhorta, dice dónde debemos poner nuestra mirada, dónde debemos hacer riqueza, dónde debemos hacer riqueza, dónde debemos poner nuestra mirada, en lo que se corrompe, en lo que la polilla se come. ¿Dónde dice Él en la Biblia que podemos poner nuestra mirada? Entonces vemos que sí, Él va a suplir todo, diga, Él va a suplir todo. Lo que pasa es que a veces ese todo que nosotros creemos no concuerda con sus riquezas en gloria. Ese todo a veces nosotros estamos pensando en cosas triviales, nosotros estamos muchas veces pensando en cosas superfluas, nosotros a veces estamos pensando en cosas perecederas. Y Él dice, lo que le falte, yo se lo voy a proveer. Es decir, nada me va a faltar. Pero mi provisión va mucho más allá. Va conforme a mis riquezas en gloria. Hermanos, y no sé si usted le hace ruido, pero hay una actitud que el apóstol Pablo tiene en este capítulo, en este contexto, y debemos extraerla. ¿Cuál es mi actitud? Si yo sé que mi Dios me va a suplir todo, si yo sé que mi Dios es mi proveedor, si yo sé que Dios tiene cuidado de mí, ¿cuál es mi actitud ante esta situación? Porque cuando hay dinero o cuando estamos bien, es fácil estar tranquilo y decir, Dios es mi proveedor, Él es mi sustentador, Él es el que abre puertas, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando la cosa está, hermano, cuando la cosa no está como nosotros queremos o creemos, también decimos, Dios es mi proveedor. Ya no es el mismo. A mí me pasa. Pero ¿será que en ese momento de dificultad Él te está proveyendo? ¿Será que en ese momento de tormenta Él sigue siendo tu proveedor? Entonces, ¿cuál es mi actitud? Entiende que no tienes el control. Diga, yo entiendo que no tengo el control. Entiendo que yo no veo antes. Yo tengo que esperar que pasen las cosas para poder ver. El que ve antes es mi Dios. Y dice, Él está encargándose de ti. En el versículo 10 y 11 dice, cuánto alabo, Filipenses 4, 10 y 11, cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. Y luego dice, punto, no es que haya pasado necesidad alguna vez. Y lo vamos a dejarlo ahí. No es que haya pasado necesidad alguna vez. ¿Cuántos se gozan en eso? Y él, no he pasado necesidad. Nunca he pasado necesidad. ¿Por qué el apóstol Pablo dijo que no pasaba necesidad? Ahí está. Dice, nunca he pasado necesidad alguna vez. No es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento. Ay, Dios mío, con lo que tengo. Y ahí como que es la parte más.
contento con lo que tengo. No he pasado necesidad. Oye, ¿cómo que no has pasado necesidad? Porque estoy contento con lo que tengo. O sea que el pasar necesidad tiene que ver con una falta de madurez en un área que yo creo que a algunos nos falta, y es aprender a contentarse con lo que tengas. Aprender a contentarte sea cual sea la situación. He aprendido, fíjense que dice, no dice de repente ya tengo esta capacidad, no dice, habla de un proceso, aprendizaje. He aprendido a contentarme. ¿Cuántos están en ese aprendizaje aquí? Y es que cuando tenemos las cosas que queremos, hermanos, estamos contentos. Pero cuando no tenemos lo que queremos, también estamos contentos. Amén. Pero ¿verdad que cuesta? Oye, Señor, pero si yo te lo pedí, Padre, ¿por qué me lo quitaste? ¿Por qué, Señor? Nuestra niña dice, ¿por qué, mamá? Así un grito, a veces nos ponemos como los niños, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué, papá? ¿Por qué? O sea, como que, aguará. ¡Qué injusticia! Debo aprender a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, versículo 12, y sé tener abundancia. Diga, esto es otro nivel. ¿Verdad que tipo como que parece extraterrestre? No sé. El apóstol Pablo era una cosa increíble. Dice, en todo y por todo estoy enseñado, para estar saciado y para tener hambre. Aleluya. A tener de sobra o a sufrir escasez. Me contento con hambre. Oye, hermano, usted para verme a mí contento con hambre va a ser difícil. ¿A cuántos le cambia la cara cuando tienen hambre? Algunos hasta muerden, gruñen. Cuando tienen hambre, no hablan, gruñen. Hay algunos que cuando tienen hambre nos transformamos, hermano. El apóstol Pablo dice que aún con hambre, él mantenía una actitud positiva. Porque estaba enseñado, es decir, había sido procesado de tal forma que había aprendido a tener serenidad y a mantener su confianza intacta, íntegra, sin importar la situación. Porque su gozo, porque su estatus, su paz, no provenía de las circunstancias. No provenía de las circunstancias. Mi gozo, mi contentamiento no proviene de las circunstancias. Mi gozo, mi contentamiento proviene de que tengo un Dios que me sustenta, de que tengo un Dios que provee por mí, de que tengo un Dios que me cuida, de que tengo un Dios que me suple todo conforme a sus riquezas en gloria. Y si estoy en escasez, tengo un Dios que me suple conforme a sus riquezas en gloria. Y me gozo en la escasez entonces. Pero lo que pasa es que se nos ha vendido este versículo para decir que siempre vamos a ser millonarios, que vamos a ser los que siempre van a tener, que siempre vamos a tener, mira, vamos a hacer así, pam, pam, y va a sonar la paca de billetes en el bolsillo.
Y esto nos lleva a una actitud correcta. En Hebreos 13, del 5 al 6 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia. Porque cuando no estamos contentos con lo que tenemos, muchas veces caemos en avaricia. Hebreos 13, del 5 al 6. Sus costumbres sean sin avaricia. Y dice: contentos con lo que tenéis ahora. Diga: contento con lo que tenéis ahora. Esta nevera, chicos, está chiquita. Esta nevera sí está chiquita. Tú quieres una de esas así, que parecen un escaparate. Quiero una de esas neveras, ¿no? Y empezamos a ver lo que tenemos con inconformidad. Empezamos a ver lo que tenemos movidos por la avaricia, movidos por la ingratitud. Dejamos de agradecer al Señor por cada una de las cosas y caemos en un estado deprimente. Porque aunque tengas todo, nunca vas a ser saciado con esa actitud. Pero si tengo la actitud correcta, voy a contentarme, voy a agradecer, voy a alabar a Dios con lo que tengo. Diga: ahora. Con lo que tengo ahora. ¿Qué tienes ahorita? Tengo medio kilo de frijol. Gloria a Dios por ese medio kilo de frijol. Estos días me comí una arepa sin mantequilla. Y le pido perdón al Señor porque renegué de la arepa, no de Él. Y somos probados en eso, hermanos, porque tienes que estar contento con lo que tienes. Si es sin mantequilla, gloria a Dios. Si es seca, échale un poquito de agua. Y sé que es difícil, ¿no? Cuando nuestros sentidos no ayudan, cuando nuestras papilas gustativas no colaboran. Pero es algo que va por encima de nuestras papilas gustativas, es algo que va por encima de nuestros sentidos, nuestro estilo de vida, donde aprendemos a contentarnos con lo que tengo ahora mismo. No, yo mañana es que voy a estar contento cuando compre la Mavesa. No, conténtate ahorita, sí, sin Mavesa. Ahorita es que debes contentarte. Ojo, esto se puede confundir con conformismo. Y hay una diferencia entre conformismo y estar conforme. Conformismo y estar conforme son dos cosas distintas. Y se los voy a leer la diferencia. El conformismo es la actitud de aquellas personas que aceptan sumisamente y con resignación cualquier circunstancia injusta o adversa. Es una actitud negativa de aceptación. Aceptas negativamente los acontecimientos cotidianos, independientemente de sus cualidades, sean positivas o negativas. El conformismo te lleva a una actitud sin ánimo de lucha, y siempre busca la autojustificación para no salir adelante. Es una especie de adormecimiento y apatía, donde la gente no le interesa más nada, ¿sí? La persona conformista es pesimista y no tiene un espíritu de motivación. ¿Cómo está? ¿Cómo voy a estar? ¿Cómo voy a estar? ¿Tú no has visto las noticias? ¿Tú no sabes que siguen mandando los mismos? ¿Cómo voy a estar? Dime tú, ¿cómo voy a estar? Bien. Esa es la actitud de alguien conformista. O sea,
ya se acomodó allí y ya sabe que de ahí no va a salir. Se queda ahí pesimista, no sé para dónde voy, pero esto dice que las personas conformistas no tienen espíritu de motivación, son pobres de opinión y su autoestima es baja, tienen sentimientos de inseguridad que siempre los llevan a dudar. O sea, siempre dudan del desarrollo en su vida. O sea, creen que siempre van a estar así porque están llenos de dudas. Ese es conformismo. Yo no estoy promoviendo el conformismo. Yo no estoy promoviendo que usted se acostumbre a algo que no es tan bueno. Aunque el no comer mantequilla, si hablamos del caso que le estaba hablando, puede ser algo bueno. O mejor dicho, es algo saludable. ¿Sí? Pero después hablamos de esos casos, ¿no? Creo que es un tema bastante profundo en nuestra cultura, comer arepas y mantequilla. Pero no le estoy hablando de conformismo. Ahora, alguien que vive conforme, en cambio, estar conforme es una calificación positiva que implica estar de acuerdo con lo que sucede y aunque no esté de acuerdo, acepto lo que está pasando. Siempre busca la oportunidad para lograr algo mejor, aunque se adapta a la circunstancia, sea en ámbito social, matrimonial, familiar, espiritual. La persona conforme se ajusta. La persona conforme acepta su realidad con una actitud positiva. Es decir, yo me conformo, yo me contento en la escasez. Y por eso es que hago la aclaratoria, puede parecer conformismo. ¿Cómo que te contentas en la escasez? ¿No fue lo que dijo el apóstol Pablo? Es decir, yo he aprendido a contentarme, sea cual sea mi situación. Es alguien conforme, alguien que acepta su realidad y la afronta con la actitud correcta. ¿Cuántas personas así hay aquí? Levante la mano por fe, todo el mundo. Amén, diga amén. Una actitud correcta ante las circunstancias. Debo aprender a contentarme, sea cual sea mi situación. Y ahí estábamos en Hebreos 13, ¿correcto? Dice, contentos con lo que tenéis ahora. Y hay gente, hermanos, que incluso reniegan de su mujer. Hay gente que dice, bueno, aquí está la negrita que tengo. Hermano, aquí está este negro. Ese es tu esposo. Tienes que estar contento. Tienes que dejar de estar viendo para otro lado. Agarre su negrito y conténtese con lo que tiene. Agarre su negrita y conténtese con lo que tiene. Deje de estar viendo para otro lado. Tiene que estar contento con lo que tiene. Este es el carrito que tengo. Este perol. Este perolito. Esto, y podemos ponernos a decir muchas cosas. Esto, y podemos ponernos a decir muchas cosas. Pero todo lo que tienes se lo debemos a Dios. Y todo lo que tienes, sea mucho o poco, yo debo aprender a valorarlo y debo aprender a contentarme con eso. Amén. Porque Él dijo, ¿por qué? Porque Él dijo, ¿por qué yo debo contentarme con lo que tengo? Hebreos 13, 5 al 6. Porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que puedo decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que pueda hacerme el hombre.
¿Por qué yo debo contentarme con lo que tenga? ¿Por qué yo debo aprender a vivir contento sea cual sea la circunstancia? Porque yo sé que tengo un Dios que pelea por mí. Porque yo sé que tengo un Dios que es mi amparo, que es mi pronto auxilio. Porque yo sé que no estoy solo. Porque yo sé que tengo un Dios que ve antes y Él se encarga de mí. Así que sea cual sea mi circunstancia, aunque yo no lo entienda, yo descanso que mi Dios está obrando. Sea cual sea la circunstancia, yo descanso que mi vida está segura en las manos del Todopoderoso. Y aunque a mí me parezca escasez, aunque a mí me parezca que la circunstancia no está de la mejor manera, yo confío en el que tiene el control, porque yo no soy el que tiene el control. El que tiene el control es mi Dios, mi Rey, el Todopoderoso. Diga, Él es porque yo sé que Él dijo, no te dejaré, no te desampararé. ¿Por qué debo contentarme en la escasez? Porque yo sé que Él me ampara. Y yo puedo decir confiadamente, vamos a decirlo, de manera que podemos decir confiadamente, quiero lo proyectamos ahí, eso está en Hebreos 13:6. Puedo decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Por qué yo voy a vivir confiado? ¿Por qué yo voy a tener contentamiento en medio de lo que parece escasez? ¿Por qué yo voy a contentarme con lo que tengo ahora? Diga, porque yo puedo decir confiadamente. Vamos a decirlo. 1, 2 y 3. El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esta versión dice, el Señor es mi ayudador. No temeré. Y antes dice, no te desampararé, ni te dejaré. Diga, Él no me desampara. Él no me deja. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mis amados hermanos, creo que con esta actitud, una actitud dependiente de Dios, podemos vivir confiados. Porque aunque no entienda lo que pasa, yo sé que hay un Dios que sí entiende y un Dios que sí tiene el control. Por naturaleza, y vemos como una contraparte, una contraposición, vemos al apóstol Pablo y vemos al escritor del 7 al 9 y vemos al escritor de Hebreos que dice, tienen que aprender a contentarse ahora, con lo que tienen ahora. El apóstol Pablo dijo, bueno, yo he aprendido a contentarme sea cual sea mi situación. En escasez, contento. En abundancia, contento. Venga lo que venga, estoy contento. Yo he aprendido a hacer esto, porque todo lo puedo en Cristo. Es decir, en la escasez, Él me fortalece. Con hambre, Él me fortalece. Saciado, Él me fortalece. Esa es la actitud del apóstol Pablo. Qué hermoso, ¿no? Pero vemos ahora en el Proverbios 30 del 7 al 9 como una contraposición, otra actitud, pero es una actitud que revela dos áreas de debilidad, que cuando hablamos de provisión tenemos que estar conscientes de ellas. Dice, oh Dios, solo 2 cosas te pido, Señor, no me las niegues antes de que muera. ¿Cuáles eran esas 2 cosas? El 8. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. Esa era la primera. La segunda cosa es, no me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. ¿Por qué? Dice, siguiente, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios.
Dice, siguiente, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Fíjense allí, es como otra postura que devela dos peligros cuando hablamos de este tema de la provisión. Y vemos que en este proverbio el sabio dijo, Señor, te ruego dos favores. Ayúdame a no mentir jamás, dice esta versión. Y segundo, no me des pobreza ni riqueza. Es decir, líbrame de los dos extremos. Ahora el apóstol Pablo dijo, sé vivir en la pobreza y en la riqueza también. Pero no podemos ignorar que hay dos peligros en estos dos extremos. Porque hay gente que cuando está en la pobreza, le pasa lo que dice aquí el sabio. No sea que siendo pobre puedo caer en robar. No sea que siendo pobre o estando tan necesitado puedo caer en negocios ilícitos, buscando la forma desesperado para sobrevivir. Ese es un peligro, ¿no? Y ese peligro viene de no tener la confianza. Ese peligro viene de no haber aprendido lo que aprendió el apóstol Pablo. Él dijo, yo he aprendido a vivir contento, sea cual sea la situación. Ahora, yo no sé. Mejor no me pruebe por ahí, Señor. Te pido que no me pase por ahí porque no vaya a ser que no quiero correr ese riesgo. Entonces vemos que hay un peligro con la pobreza. Mucha gente desvía su corazón y se desespera. Pero ¿por qué caemos en desesperanza? ¿Por qué caemos en esa actitud que dijo el sabio? Si soy demasiado pobre, puedo robar. Porque entonces, por consecuencia, no se ha aprendido a contentarse en la escasez. No se ha aprendido a depender al 100% de Dios. No se ha aprendido que nuestra vida o que su vida depende de Dios. Y si buscas primeramente su reino y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Claro, esto se dice fácil, ¿no? Yo lo estoy diciendo aquí y es fácil decirlo. Pero ahora pasar por eso quería que viéramos este peligro. Y el otro peligro es, no me des riqueza. Dame solo lo necesario para satisfacer mis necesidades. O sea, dame suficiente para estar satisfecho. Porque si me das demasiado, porque si me hago rico, puedo llegarte y decir, ¿quién es el Señor? O sea, soy muy poderoso, tengo mucha plata, o sea, yo soy el que mando, yo soy el que tengo. ¿Quién es este Jehová? ¿Han visto personas con dinero que adoptan esa actitud? Son dos peligros. Pero ambos peligros denotan falta de dependencia en Dios. Y tienes en abundancia, yo sé que todo lo que tengo proviene de Él y todo es para alabanza de su gloria. Yo debo mantenerme enfocado en Él. Y si paso por un momento de dificultad, yo sé que Él sigue siendo mi sustentador. Entonces, mis amados hermanos, esto nos lleva a recordar cuál es la actitud correcta. He aprendido a estar contento con lo que tengo, sea cual sea la situación. Sea cual sea la situación, diga, sea cual sea la situación. Ponte de pie y dile, Señor, sea cual sea la situación, yo quiero aprender a estar contento. Oh Señor, yo quiero llegar a ese nivel de madurez,
al que llegó el apóstol Pablo y decir: Señor, sea cual sea la situación, yo he aprendido a estar contento con lo que tengo hoy. Oh Señor, porque eres tú quien puedes ver el futuro. Eres tú quien puedes ver mis necesidades. Oh Señor, eres tú, y tu palabra dice, oh Señor, que tú suplirás todo lo que me haga falta conforme a tus riquezas en gloria. Por eso yo hoy puedo decir: estoy confiado plenamente. Sea cual sea la situación, diga: yo estoy confiado plenamente